Pues primero que todo, gracias Ricardo por aceptar esta invitación a este nuevo espacio que hemos creado desde Leverage para contar historias de empresarios como usted que yo tengo la fortuna de conocerlo ya hace un tiempo, no me acuerdo cuánto será, que 10 años por lo menos, no mentiras, menos, ¿cierto? Por ahí, 7, 8 Sí, años. como unos 7 años, yo creo. Así que pues que sí, ya he trabajado juntos varias cosas. Usted ha sido mi proveedor, he sido su cliente y también nos hemos asociado a algunas cosas. Cliente fiel. Exacto. Pero la verdad, poniendo a pensar atrás, que cuando le propuse que me acompañara en este espacio, pues la verdad no conozco toda su historia bien de cómo fue que empezó, pues entonces también va a ser chévere para mí para conocerlo un poco más. Entonces, no, nada, Ricardo, si le parece, entonces comenzamos. Nada, pues que quisiera primero que se presentara, que nos cuente quién es Ricardo Macías, lo que nos quiera contar, si vida personal, profesional, su familia, quién. Listo, ¿no? Pues nosotros junto con mi esposa ya llevamos desde, desde que entramos a la universidad, que eso fue como en el 94, a trabajar en la parte de primero a estudiar en la universidad. Y después poco a poco fue evolucionando un tema que comenzamos a crear como equipo. Y en el equipo nos encargábamos de dos visiones que en ese entonces pues la tecnología no estaba tan avanzada. Incluso a nosotros nos afectó mucho el problema de la burbuja.com. Ujú. Y vivíamos en Popayán. Pero en Popayán habíamos creado una herramienta que después nos dimos cuenta que en el momento no lo habíamos pues como dimensionado, como que fuese algo bastante importante, pero poco a poco cuando vamos viendo todo el crecimiento de Internet y la evolución, pues resultó siendo una aplicación que después tuvimos la oportunidad de presentárselo aquí en Bogotá. Realmente nosotros veníamos aquí a Bogotá por 8 días, y desde Ujú. esos 8 días no han pasado, no se han terminado, ya seguimos acá. Desde ese entonces tampoco regresamos para allá. ¿Eso qué año fue? En el 2002, 2003, no, 2002, Hijo, en 2002, casi 20 años. ya casi 20 años. Y entonces el tema acá vinimos a mostrarle una plataforma que habíamos creado en ese entonces, todo también en internet, que era pues en ese entonces nosotros lo llamábamos sistema GIS, pero más adelante el software hacía lo mismo que ahora conocemos como Waze, que es vectorizar todos los mapas. Y pues antes un mapa como Bogotá pues prácticamente podría estar del tamaño de un CD. Entonces un formato de esos en internet, y en esa época pues era imposible. Incluso ahora es imposible montar un CD así. Pero nosotros logramos de que esa herramienta, ese software, funcionara en internet y ocupaba muy poco espacio. Podemos ver Bogotá, podemos ver muchas cosas. Como te digo, haz de cuenta lo que es Waze, ¿sí? Ujú. O sea, toda la parte vectorial de Waze. Y podíamos trazar rutas, podíamos hacer la ruta más corta. Bueno, tenía una gran cantidad de cosas que pues para esa época era bastante llamativo. Y acá nos vinimos a entrevistar con el doctor Jorge Reyes, que él es el que maneja toda la parte de ballenas, Ujú. y fue el que trabajó con el marcapasos, y es uno de los creadores del marcapasos. Y con él trabajamos durante un periodo y ahí seguimos desarrollando ese software, y ya entramos con las fuerzas militares, con la Fuerza Aérea, con ese mismo software. Ah, bien. Entonces, Pero, entonces el, pero venga, Ricardo, una pregunta. Pero digamos, ustedes cuando hicieron este desarrollo, o sea, ustedes dijeron en algún momento, oigan, no, empecemos a desarrollar alguna aplicación para montar un negocio entre los dos con su esposa, o fue que se les surgió una idea, o cómo fue, digamos, que en ese momento, digamos, ¿por qué lo empezaron a desarrollar? Como una oportunidad de negocio, o como... Sí, fue curioso porque nosotros conseguimos el dominio en esa época, hablando en el 99, creo que fue 98, conseguimos el dominio de opayam.com. Ahí. Y pues eso, tener un dominio en allá y tener ese dominio pues era algo grande. Y entonces dijimos, no, tenemos que montar algo, un portal, como le decíamos en ese entonces.
pero nos dimos cuenta que lo que faltaban eran mapas, o sea, no había nada de mapas. Entonces dijimos, no, pues creemos una aplicación y traducimos y nos pusimos a buscar por internet lo que existía entonces en internet y no había nada de mapas. Y ahí fue que creamos esa herramienta. Y esa herramienta pues ya después evolucionó a tal punto que pues con eso podíamos en los primeros celulares colocar dispositivos y hacer seguimiento de puntos, ¿sí? O sea, fue bastante revolucionario en esa época y como te digo, no le dimos tampoco nosotros esa trascendencia porque después ya esa misma tecnología la utilizó ya Waze, la utilizó otras empresas con el mismo concepto. Es el mismo concepto que nosotros utilizamos. Coincidimos con eso. Ah, pero digamos, la idea era montarla como en el portal y como que empezar a adquirir usuarios y de pronto que en ese momento creo que para entrar a un portal eso uno tenía que pagar, ¿cierto? Porque esa era la idea, como Sí, monetizarlo de esa forma, que la gente pagara por el uso del portal o... más el concepto era de una revista o los periódicos que buscar a partir de publicidad y uno colocaba contenido ahí, Ah, ok. contenido de turismo. Pero esa falta de información de mapas, de la parte georreferencial, pues se nos creció. Entonces nos decimos, ¿no? Seguimos con ese desarrollo como por 2 o 3 años más. Y ahí fue donde nos conocieron y por eso fue que llegamos aquí a Bogotá a presentar esa tecnología. Y ahí estuvimos trabajando bastante tiempo y después entramos al sector agro, como en el 2004, sí, 2004-2005. Y también hicimos algo de sistemas y es como... y ahí ya comenzamos otro proyecto que hasta la fecha todavía sigue funcionando, que fue crear un CRM online. Y ese CRM pues se ha crecido. Ya tenemos, de hecho, todos los proyectos que nosotros hacemos, lo hacemos con base a esa plataforma, el CRM. Pero digamos, entonces fue algo total. ¿Y por qué se decidieron irse por, o sea, qué pasó con ese primer desarrollo, el de los mapas vectoriales? ¿Eso lo vendieron o lo licenciaron? No, pues prácticamente con eso se quedó parte de la Fuerza Aérea, con ellos estuvimos allá montando pilotos también. Y pues el CRM resultó ser un poco más lucrativo, ¿sí? Por ahí ya nos fuimos con todo el tema de CRM. CRM pues ya se creció bastante, ya tiene muchos módulos, ¿sí? Incluso ahorita con la plataforma de ciclos nace ese CRM, toda la estructura nace ese CRM. Y sí tiene algo particular y es que como creamos tecnología, pues Google nos ve como desarrolladores de tecnología y nos coloca y nos posiciona fácilmente. Entonces el CRM tiene como una opción todo el usuario lo percibe como si fuese un carrito de compras, que hasta allá, que lo tratamos de simplificar allá. Pero detrás de eso sí, pues se ha entregado a muchos usuarios y ya no lo tiene que hacer un solo usuario, sino entre muchos usuarios se llena toda la información y ya no es un trabajo para cada uno, sino es una herramienta. Y hasta ese punto hemos llegado de que los usuarios lo perciban como algo que sí les sirve y no un trabajo adicional dentro de la empresa. Okay. Y en algún momento ustedes, digamos, cuando empezaron a desarrollar eso, ustedes como establecieron como un modelo de negocio, decir, mire, nosotros tenemos este producto, le vamos a llegar a este tipo de clientes, vamos a ofrecerlo a través de estos canales o venta directa, vamos a necesitar este tipo de recursos. ¿Sí como que plantearon eso o eso ha sido algo que ustedes han ido Sí. como armando con el tiempo? Ahí hubo, durante toda la evolución de todo el proceso, de todos los proyectos, digamos que pagamos el tema de ser primíparos en estos temas. Igual también no es que hubiese mucha información, o sea, todos los programadores, todos los desarrolladores, incluso desafortunadamente en la actualidad lo siguen haciendo, que va saliendo una oportunidad de negocio, así toque que crear eso desde cero, pues lo crean, y eso nunca tiene fin, ¿sí? Entonces, después nos dimos cuenta que no era el camino, eso sí nos tomó como unos 10 años, yo creo, en entenderlo, y había que cambiar la metodología de negocio porque nosotros trabajamos 24 horas, ¿sí? Para entregar software. Y cuando recibíamos los recursos de ese software, pues ya
todo lo debíamos, entonces no quedaba nada. Entonces se cambió esa metodología y pues estas plataformas son bastante costosas, precisamente por varias razones. Ya tiene lo que les digo, posicionamiento, se conecta a otras plataformas, se automatiza toda la empresa, pero los costos son altos, son muy altos. Y el sistema, pues nosotros decidimos pues asumir esos costos, irnos con estas empresas de aliados, y pues es mucho más fácil, es mucho más lucrativo, porque siempre vamos a tener ese tipo de fuente. Entonces, la misma aplicación, la misma plataforma, ahora la podemos actualizar para todos los proyectos que están actuando. O sea, hacemos uno y actualizamos los otros automáticamente. Entonces eso ayuda muchísimo, porque ya dejamos de trabajar de esa forma y lo hacemos ahora es a partir de conceptos distintos, que después nos enteramos de que todo esto se llaman organizaciones exponenciales, que es algo distinto. Es algo muy, muy diferente al tema de negociación, como nos han enseñado. Incluso la academia nos han enseñado algo distinto, y las organizaciones exponenciales nos trazan ese camino de cómo es que se deben hacer negocios. Okay. Y pues alguna vez, bueno, de lo que me ha contado, usted no ha trabajado directamente para una empresa, ustedes siempre han trabajado No, independientes. Y esto, digamos, siempre. y eso fue desde la universidad. ¿Ustedes decidieron, nosotros no vamos a trabajar en empresas, nosotros vamos a tener nuestro propio negocio? ¿O en algún momento pensaron, oiga, no, chévere trabajar haciéndole desarrollos a una empresa, o trabajando dentro del área IT de una empresa o algo así? ¿Nunca se plantearon eso? Siempre queríamos hacer algo de emprendimiento, o sea, siempre nuestro objetivo era eso. No nos gustaba mucho la idea del tema de asistir a una oficina y tener ese horario, sino poderlo hacer desde la casa. Pero pues una cosa es autoemplearse, ¿sí? Que muchas veces es más difícil que ser empleado, porque uno cuando se autoemplea pues no sabe cuánto va a recibir al mes, ¿sí? Digamos que, entre comillas, hay una seguridad en la parte laboral dependiendo de una empresa. Pero no sabíamos cómo hacer esa evolución de ser desarrolladores, pero ganando recursos de otra forma. Y después ya lo entendimos. Si ya esa parte de vender software, y pues por experiencia y de muchos desarrolladores que son amigos nuestros, que también trabajamos con ellos, nos cuentan lo mismo, y el sacrificio es tenaz, porque el trabajo es, como te digo, 24 horas, y los recursos son mínimos. O sea, se paga muy mal, porque las empresas pues tratan de reducir los costos, y por desarrollo lo pagan y ya sale el desarrollador del proyecto y se termina ahí. Y a veces uno comete también el error de cobrar muy barato. Entonces, por todo hay problemas con esa metodología. Lo otro, la forma más fácil, la más simple, y pues que es una idea que ojalá todos los desarrolladores apunten a esos temas, es de que se pueda llegar a un acuerdo o ser parte de la empresa, pero uno se convierte prácticamente en un inversionista, entregando toda la plataforma a las empresas. Y pues gana por fee, o gana recursos de alguna forma por servicios o por usuarios. Pero no vender la herramienta, porque si no, ahí ya se queda el negocio. La empresa sí crece, pero tú como desarrollador te quedas ahí de brazos cruzados. Y además que también es como difícil de costear, ¿no? Porque ¿cuánto vale un desarrollo? Eso es. Exacto. Y bueno, y me ha pasado, porque uno a veces también, cuando necesitaba cotizar de pronto algún desarrollo en la empresa donde trabajaba, eso uno cotiza, y pues y las diferencias son grandes, o sea, entre una cotización y otra, pues, o sea, no hay un estándar como en otras industrias, que de pronto No. que el tipo de producto es así, es más o menos, el precio está entre esto y eso, sino que en estos desarrollos sí hay una variabilidad bastante grande. Entonces, interesante ese Sí, de modelo. hecho, ahorita hay herramientas, hay empresas, hay plataformas que uno consigue desarrolladores, que incluso nosotros también utilizamos ese tipo de plataformas. Y te estoy hablando de que un desarrollo de un software puede estar costando, de una parte del software, te puede estar costando desde $20, $50. Ujú. Y pues, o sea, si uno contratara a una persona, eso no Sí, no. cuadraría esos precios, ¿sí? Es preferible hacerlo allá.
Y después encontramos de que hay otra forma de desarrollo que también es bastante interesante y es comprar ya el software ya creado. Y entonces hay desarrolladores o hay empresas que te venden todo el código. El software sale muy económico y uno se especializa con ese software. Entonces uno simplemente lo parametriza o le hace las mejoras que necesita y ya lo monta. Esa es otra forma. Y eso parece que el que lo vendiese, que lo vende muy económico, estoy diciendo plataformas que pueden estar en el mercado, o sea, que una empresa trate de comprar, de comprar ese desarrollo entre unos 400, 500 millones de pesos. No, acá se consigue por 2 millones, por 3 millones, el mismo software, sino que hay que parametrizarlo y adecuarlo. Entonces, lo que sucede es que esta empresa que vende, ¿sí? que vende estos tipos de software, no lo vende una vez, lo vende muchísimas veces. Claro. Entonces, esa es la forma de ganar y, por ejemplo, incluso las plantillas, nosotros conocemos de casos que que lo han vendido 350,000 veces a $60. O sea, eso ni siquiera una sola plantilla. Eso sí se han demorado 7 años en recoger eso, Pero sí, pero desarrollan varias plantillas también es la cosa. Pero pues con una ya tienen ahí un buen capital, ya se volvieron millonarios con ese tema. Y uno como desarrollador le sirve bastante eso porque uno no llega a ese nivel que pues a veces son muy peladitos, y ya tienen también una curva de aprendizaje bastante alta. Entonces uno no tiene ese nivel para llegar hasta allá. Entonces esa es la forma más fácil de ahora contratar. Ricardo, bueno, me contó que digamos ustedes empezaron con su semilla de emprendimiento desde la universidad, eh, pero es que, bueno, no sé cuál sea su opinión, pero llegamos también donde estudié, o sea, en algún momento uno como que lo impulsan a eso, que oiga, forme su propio negocio. Yo no voy a nombrar la universidad donde me gradué, que es fácil que la ubiquen ahí, si alguien mira mi perfil. Lo que pasa es que una vez yo escuché un comentario, creo que un compañero, no sé, fue un profesor de pronto, que a uno lo entrenaban o lo capacitaban para ser buenos empleados, pero no para ser buenos emprendedores, que eso me parece como, pues, pues digamos, no es que estoy diciendo que sea malo ser empleado de una gran empresa, también es una opción muy viable de vida profesional, sino que digo que no tiene como la otra opción. No le dan a uno como la otra opción, sino que simplemente le damos a usted unas herramientas, un conocimiento para que usted sea un buen empleado. Entonces, pero no le damos lo que usted necesita para que sea un buen emprendedor, porque uno como que todo lo que escucha es que eso, para ser emprendedor eso uno lo aprende en otro lado, pues por Sí, experiencia, por ejemplo, siguiendo otras personas que ya lo han hecho, leyendo pues libros, ahorita pues, bueno, ahorita que hay una cantidad de fuentes de información súper interesantes, pues ya digamos yo creo que por lo menos uno tiene acceso a eso, pero sí, o sea, no hay una parte como de educación formal que le enseñen a uno a hacer emprendimiento. Eso también le pasó a ustedes, o sea, que eso les tocó aprender de cero esto. o sea, el tema, desafortunadamente, ninguna universidad te va a enseñar a ser empresario como tal, ¿sí? No te lo enseña porque resulta que los profesores pues son empleados, no son empresarios. De acuerdo. Y ser empresario pues ya tiene una libertad financiera, y ellos lo que más aprecian los empresarios, que eso después lo aprendí con los empresarios, es que el tiempo es vital. Y nosotros, cuando vamos a una empresa a emplearnos, lo que vendemos, sin importar qué fue lo que aprendimos en la universidad, lo que vendemos es nuestro tiempo. Y no lo apreciamos. Y resulta que el tiempo tiene un límite al día. Y pues, mira que a nivel de gente que trabaja muy fuerte, están los taxistas, trabajan 16, 17, 18 horas. Pero es que no hay ningún taxista que se haya convertido en millonario de esa forma. A lo mejor sí se consigue un maletín lleno de oro, pero no de esa forma porque no le va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Pero dentro de esa misma fórmula de taxistas, igual se aplican todos los mercados, en todos los negocios, si hay alguien que está pensando de una manera distinta. Y esa manera distinta uno la aprende es con la gente que trabaja todos los días. Entonces, por ejemplo, el dueño de empresa, el dueño de esa marca, de ese taxi, ¿sí? Ellos sí comienzan a recibir fuentes de ingresos, pues, de cada uno poquitico,
¿sí? De cada taxista, pero son constantes y no tiene límite. Puedes subir gran cantidad de taxistas Claro. y él se les sigue aumentando. Y puede dejar de ir a trabajar un mes, 2 meses, 3 meses y él sigue ganando, mientras que el taxista no va a tener esa oportunidad. Entonces, en las universidades como tal, y pues es muy bueno aprender, pero para poderlo aplicar sí toca que conocer ya algo de la parte financiera, de educación financiera, que es un poco distinto a lo que nos enseñan en la universidad. Un poco no, es bastante distinto. Sí, yo sé. De hecho, el que más sabe en finanzas en una empresa es el contador, porque no es el millonario, no es el dueño de la empresa, ¿sí? Es porque el que tiene el core de negocio es el empresario, el que sabe toda la parte. Exactamente. Bueno, Ricardo, el otro, entonces todo este proyecto que ustedes ya llevan más de 20 años, ¿cuáles han sido como los mayores retos que les ha tocado frente a ustedes y cómo los han superado? Los mayores retos en ocasiones, y es frecuente, que ahorita pues por la cantidad de pues, todo lo que es pandemia, incluso antes de la pandemia ya estaba pasando ese fenómeno, y es que hay una escasez de desarrolladores con experiencia bastante alta. O sea, no encontramos ese nivel de desarrollo. Y sí es vital que conseguir ese tipo de perfil. O sea, esa es la parte más compleja de toda la parte de desarrollo, quedarnos sin desarrolladores, ¿sí? Afortunadamente ahora ya con inteligencia artificial ya se puede suplir muchísimo de eso. No es, ahorita pues, ya estamos trabajando con inteligencia artificial, ya estamos trabajando con temas que son bastante atractivos y que estamos aplicando también en estas plataformas. Pero realmente el problema, sí todo se basa en la parte de ese conocimiento que uno pueda conseguir ese tipo de perfil. Porque uno puede encontrar gente, desarrolladores, estudiantes y todo, pero necesitan algo más de camino para uno poder avanzar. Y fuera de eso son temas muy específicos, ¿no? Pero el problema realmente radica es en que la gente desarrolla, pero falta un punto que es conectar la necesidad de la empresa con alguien que le traduzca para que se lo entregue al desarrollador. Esa parte casi no hay gente que le ayude a hacer esa traducción, ¿sí? Porque la empresa te puede pedir un requerimiento y tú como desarrollador se lo haces, pero resulta que es el que te lo está haciendo como requerimiento no sabe nada de sistemas. Entonces puede cometer un error grave y el desarrollador simplemente te hace lo que tú le estás pidiendo como empresa. Sí, más que... Y esa es una escasez gigante, casi no hay. ¿Y por qué pasa eso? O sea, Porque eso no lo enseñan en las carreras sí. como tal que yo ya he visto, no lo he visto así tangible que le digan maneje usted esa área, ¿sí? O sea, esa parte, no sé cómo se puede llamar. En el caso, por ejemplo, de Apple, Steve Jobs era eso. Steve Jobs no era el desarrollador, era Wozniak, ¿sí? Pero él sabía hacer esa traducción. Y esos Steve Jobs son los que uno necesita buscar. Okay. Entonces hay pocos. Bueno, y a nivel de logros, ¿cuáles resaltaría en todo este proceso que han vivido ustedes hasta ahora? De logros. No, pues ahora ya con toda esta cantidad de la pandemia aceleró también todo. Antes ya nos estaba yendo bien con todos estos temas de CRM y ERP, porque ya la plataforma cubre gran parte del ERP. Se disparó bastante. O sea, ya hay muchas empresas que necesitan esto, lo necesitan urgente, que eso es otro tema. Entonces, ahora ya estamos como, digamos que podemos salir al mercado fácilmente sin tratar de convencer al cliente, porque ahora son ellos los que vienen a preguntarnos y ya también nos copan la agenda de que necesitan que desarrolle. Entonces es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, tener ya toda esa plataforma.
No, pero ¿y ustedes, a ustedes cómo les llegan los clientes ahorita? ¿Como por referidos o tienen alguna forma de buscarlos? O... No, todo es que realmente, no, como te digo, como eso se transformó, ya no son clientes, son un concepto de aliados. Mm, Entonces estas empresas, los mismos dueños de las empresas, nos ayudan a conseguir o hablan bien o les preguntan a ellos quién es el desarrollo de eso y pues o sea, tenemos gente que nos llega, nos llama, nos envía muchos clientes, pues uno tiene que comenzar ya a escoger porque a veces necesitan páginas web y ese es un problema que todo el mundo cree que una página web es lo mismo que una plataforma y la sí, diferencia es bastante grande. ok. Ricardo, ustedes cuando empezaron, ustedes ya tenían, de pronto tenían como una visión de decir, mire, nosotros queremos llegar a hacer esto tal cual, o eso lo fueron descubriendo después cuando empezaron. No, lo único que queríamos era emprender. ¿Qué queríamos hacer? No teníamos ni idea de qué es lo que íbamos a desarrollar. Eh, Nunca habíamos trabajado en la parte de agro, Ujú. ¿sí? Eh, y pues ese tema lo fuimos aprendiendo durante el camino y durante el proceso porque fueron llegando muchos clientes de ese sector. Ok. Pero no teníamos algo así definido, ¿no? Pero sí es bueno uno poder establecer ahora con la tecnología, yo creo que sí se puede proyectar eso. O sea, una persona sí puede saber ahora a dónde puede apuntar con todo lo que hay de tecnología. ¿Y en qué momento llegaron ya como a definir, oiga, no, ya nos vamos a ir por este camino y lo que queremos es llegar a hacer esto? ¿Eso, en algún momento se han sentado a definir eso? ¿Queremos llegar a tal punto, a tal parte? ¿O ustedes simplemente siguen funcionando? Sí. Lo que pasa es que el CRM y el ERP es muy grande, o sea, cubre muchos sectores, ¿sí? Ujú. Ahora estamos en el sector de los residuos y el software es lo mismo, para nosotros es la misma plataforma. Entonces, puede llegar de diferentes áreas, ahorita también hay mucho de lo que son insumos de productos de oficina y todo eso, también lo cubre la plataforma. Entonces, realmente ahorita ya el mercado como tal o el sector ya no pasa nada porque las mismas herramientas funcionan. Lo que sí tenemos clarísimo es que no vamos a vender software, Ujú. ni tampoco vamos a crear software nuevo, siempre y cuando sea software o módulos que complementen lo que tenemos, ¿no? Pero empezar desde cero todo, no, eso ya no lo hacemos. Pero digamos, no tienen como una meta de llegar, no sé, cuando tengamos tantos clientes ya que, que generen ingresos nos retiramos y digamos así, o ustedes se plantean hasta cuando les dé seguir en lo mismo y no tener como un plan de retiro, si, si se puede llamar así, como por ejemplo cuando uno trabaja en una empresa que se pensiona, como según la ley colombiana se pensiona, si uno es hombre a los 62 años, si es mujer a los 57, no tienen como digamos un plan de eso, de Mm, decir hasta tal edad o hasta tal momento vamos a trabajar y no tienen como un plan de ese estilo. no. Incluso ser emprendedor es una carrera de resistencia, ¿no? Esto no es de velocidad, sino de resistencia. Y pues todos estos grandes empresarios, Warren Buffett tiene 90 años y creo que no se va a retirar. Creo que le está dejando la herencia a Charlie Munger, que es 6 años mayor que él. Entonces, no, ya de hecho no es un trabajo realmente, ¿sí? Obviamente hay momentos difíciles, ¿no? O sea, hay etapas en que sí se complicaba porque hay errores, a veces son errores que pues es una tontería, pero uno puede durar días buscando el error, ¿sí? Que eso sucede frecuentemente, y entonces uno ahí como que se aburre, como que se deprime, pero ya cuando lo encuentras ya es alegría total, ¿sí? Y como no existe un pensamiento pues de una pensión como tal, porque como cada vez, que esta es una característica especial de estas metodologías, cada vez que tú consigues un cliente, es una fuente de ingresos para toda la vida, ¿sí? O sea, hasta que se muera la empresa. Ujú. Entonces, cada empresa te va generando una fuente de ingresos. Entonces, tú puedes dejar de trabajar, darte un año sabático si necesitas,
pero es que uno ya no, unos 6 meses, no, un mes ya no se aguanta en la casa sin hacer nada, creo que se aburre. Yo sé. Entonces sí necesita estar activo haciendo algo nuevo, pero todos los proyectos se parecen a estas metodologías de lo que nosotros creamos, entonces nos queda muy fácil adaptarnos a nuevos proyectos. Ok. Todos se parecen mucho. Bueno, Ricardo, ya como para ir redondeando, digamos, si usted tuviera la oportunidad de darle un consejo a alguien que tiene como la idea, así como usted hace 20 y pico años de, no, que yo quiero emprender, quiero tener mi propia empresa, que, y tiene como una idea de negocio, ¿qué consejo le daría pues para que tuviera éxito, por lo menos que la sacara adelante? ¿Qué consejo le daría a esta persona? Yo creo que lo primero que uno debe hacer, así sin importar qué carrera haya hecho, es estudiar educación financiera. Eso es lo primero. Y la educación financiera te la enseña los empresarios, rodearse de empresarios, de gente que sean dueños, que hayan pasado todos estos momentos difíciles, porque uno se ahorra. Y también hay muchos libros que le ayudan, libros de grandes empresarios, donde le muestran a uno cuál es el camino. Pero todo se reduce, no importa qué haya estudiado, no interesa, pero todo aplica a la misma fórmula. De hecho, esta fórmula de negocios es demasiado, no es reciente, ni siquiera es con la era industrial. Estamos hablando ya de cientos y no de miles de años que tienen estas metodologías. O sea, que hay información de estas metodologías. La gente de Israel tiene mucho conocimiento, los judíos tienen mucho conocimiento acerca de eso. Entonces, ellos ya tienen claro todos estos temas, bastante claro. Y que se preparen para aguantar, porque eso es... Sí, esto es de resistencia, como les digo. Todo esto es resistencia. Entonces, y otra cosa que es muy importante, muy importante, es rodearse de gente que piense igual. Es necesario, porque ese entorno, tú vas a promediar con el entorno que te rodees, ¿sí? Pero si lo hacemos con emprendedores y vamos a gente que haya tenido historias y que nos pueda contar, más que leer, les recomiendo ver muchos videos, películas, ahorita que están en Netflix, todo esto, hay muchas empresas, hay muchas películas que nos enseñan a crear esta empresa. Hambre de Poder, que es la historia como se cuenta de la vida de Rick Kroc de McDonald's. ¿Sí? Buenísimo. Prácticamente ahí uno ya comienza a entender cómo es toda la historia de los negocios. Y los negocios, desafortunadamente, nuestra cultura incluso es mal visto, el tema de negocios. Entonces, sí nos toca es alejarnos un poco de lo tradicional y buscar a estas personas que sí nos pueden dar esa información. Vender todavía tiene algo de tabú, parece que fuese algo malo. Y la academia yo creo que no ha ayudado mucho en esa parte. Sí, no, Y lo que necesitamos es sabernos vender. Eso sí es vital. sí, toda la razón. Bueno, Ricardo, y no sé, ya como de pronto de su opinión, algo muy personal, bueno, digamos, bueno, muy objetivo, yo creo que usted ya lo vivió, ¿usted cree que acá, específicamente en el caso de Colombia, es fácil creer y desarrollar empresas, ser empresario en Colombia, es fácil o...? Sí, de hecho, aquí es donde mayores oportunidades de armar negocios hay. O sea, lo hay por hacer todo, absolutamente todo. Si quieren ver el futuro, simplemente vayan y vean las noticias de los países que ya están desarrollados, pues Corea del Sur, o sea, mismo Japón, China, todo esto. Uno puede ir simplemente a ver qué están haciendo ellos y traer y replíquelo acá. Pero ellos nos llevan por lo menos unos, no sé, 20 años, 30 años de ventaja. Pero muchas de esas cosas se puede fácilmente traer acá. O sea, es muy sencillo. Entonces, acá lo hay por hacer todo. Creo que irse para otro país es más difícil, pues, un país que esté desarrollado, pues porque ya mucha gente le lleva mucha delantera a uno allá.
hay otros servicios y modifica. Sí hay que pensar totalmente distinto, completamente distinto a lo tradicional. Y la tecnología nos ha dado ese tema de disrupción, que sí es vital. Nos toca buscar que todos nuestros negocios hagan algo de disrupción. Entonces, ¿qué es disruptivo? Airbnb fue disruptivo, Netflix, todos estos temas donde cambian la forma de hacer las cosas, pues ahí es donde tenemos que apuntar. Pero aquí en Colombia hay muchísimas oportunidades, en Latinoamérica hay muchísimas oportunidades de hacer. Y ya no hay problemas de que no tengamos información o medios, porque todo está gratis en Internet. Si hubiese que pagar incluso para obtener un título como era un requerimiento antes para poder uno tener ingresos, pues ya no es necesario eso, porque simplemente uno puede tener esa información de las mismas universidades. De la MIT hay mucha información gratuita, de Harvard también hay mucha información gratis, hay cursos gratis que uno se puede inscribir ahí. Entonces, allá ellos están viendo el futuro, ¿sí? Y seguir también gente, a Richard Branson, a Elon Musk, toda esta gente está creando. Elon Musk ha tenido muy buenos proyectos. Ahora les recomiendo mucho lo de OpenAI con GPT-3. Y hay código abierto de eso, que es no GPT-3, está GPT-J, que les recomiendo que deriven. Y con eso ustedes pueden hacer maravillas con todos esos temas. O sea, aquí hay para explotar bastante. Y esa información está disponible. Entonces, o sea, información y las herramientas también están disponibles. Puede que algunas cobren, pero también está su versión gratuita, su versión en código abierto. Todo el software que ustedes quieran, lo pueden conseguir muy económico negociando con gente en la India, comprándolo. Y acá, pues, si ya tienen claro cuál es el negocio, simplemente se implementa o se parametriza aquí en Colombia. Entonces es mucho más sencillo. Ok, o sea, ideas hay muchas para explotar, pero digamos en cuanto al proceso de crear la empresa, de buscar clientes y eso, o Sí, sea, de establecer todo el modelo de negocio, ¿también cree que acá sí es como fácil? Porque es que o digamos, o las dificultades se las pone uno mismo a nivel cultural. exacto. El problema acá, el tema es la parte cultural, pero es que de hecho montar empresa, como nos han enseñado, está al revés, porque primero montamos la empresa y después averiguamos qué es lo que vamos a vender, ¿sí? Entonces ya de entrada ya estás pagando impuestos, ya tienes un costo adicional y realmente uno tiene que montar empresa después de que ya haya visto, conocido y aprendido de cómo le van a entregar, cómo va a ganar, ¿sí? Cómo va a obtener esas ganancias. Y ojalá puede ser por ingresos residuales, es muchísimo mejor. Entonces, nada de vender, sino arrendar o alquilar o dar por suscripción o, ¿sí? A largo plazo. Puede que se ganen chiquiticos, pero es que los negocios grandes es a partir de ese movimiento que existe. Y si aumentamos esa velocidad de esa cantidad de ingresos, pues va a obtener una libertad financiera facilísima. Entonces, sí nos toca desaprender todo lo que nos enseñaron desde chiquitos, nuestros padres, nuestro entorno, hay que desaprenderlo. Es vital, es necesario hacerlo. Eh, Como les digo, y sobre todo los latinos, vemos es que es curioso, porque mira, en Estados Unidos la palabra ambicioso es un honor que le digan que uno es ambicioso. Aquí en Latinoamérica ser ambicioso es Ofensivo. algo ofensivo, ¿sí? Entonces, solamente esa palabra marca ya un camino distinto, donde ser ambicioso, pues, ser emprendedor. O sea, no tiene ese límite. Pero acá es mal visto. Y de hecho, el emprendedor aquí en Colombia es la persona que está desempleada. Entonces, desde ahí ya lo estamos viendo mal todo y realmente, pues, emprender, para que se demoren más, para que les tome bastante tiempo, que eso es lo que les digo, ¿no? Los emprendimientos realmente no es de meses, incluso de años, de pronto de lustros o de décadas, pero no es así tan rápido, ¿no? Ok, listo. Ricardo, no sé si quiera agregar algo, decir algo adicional, porque ha sido muy interesante esta charla.
corta charla, pero muy sustanciosa, como dicen. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y chéverísimo. Y pues ya sabe que cualquier cosa que necesite, le hacemos para que pueda salir adelante. Te corto un segundo esto. Un momento. ¿Ahí me escuchas? Ya, sí, creo que un momento. Se cayó la conexión. Y en la parte más importante de la charla, no le digo, en el clímax donde ya nos iba a decir la clave, Esa era toda el secreto la del clave del éxito. éxito era No, qué pena, Ricardo, se cortó. ¿Qué era te cuento que que nos estaba diciendo? no. La última parte que... Pues ya acá la parte de emprendimiento, pues todo el mundo hacerle adelante, que sí es bueno que emprendamos. Hay muchísimos podcasts, les recomiendo mucho los podcasts. Recomiendo, como les digo, las series, películas, todo lo que sea a nivel de emprendimiento. Es necesario hacerlo, es una necesidad, pero lo primero que tienen que hacer antes de que hagan cualquier emprendimiento es estudiar educación financiera. Y de eso también hay mucha información y está gratuito. Qué bueno. No, perfecto. Y además, bueno, esperemos que en algún momento también este espacio se convierta también como una fuente de consulta para la gente que quiera empezar su propia empresa, su propio negocio. Bueno, que pues, la idea es que también pues esto va a estar también montado en el canal de YouTube de Yo Empresario, que te voy a crear. Y pues también como pues a veces también lo que usted dice, el podcast a veces tienen sus facilidades que uno lo puede escuchar en cualquier momento cocinando, que hoy en día se cocina bastante en casa. No sé, yendo al trabajo, eso, pues, entonces también lo vamos a poner en un podcast para que los que quieran escucharlo pues también lo puedan hacer. Pues no, nada, Ricardo, solo pues agradecerle por aceptar la invitación a este espacio. Muy interesante, muy chévere todo lo que nos contó, toda su historia, todo pues, cómo la ha ido y pues nada, pues de acuerdo a todo lo que usted nos ha dicho, pues nada, solo esperar que el resultado, el único resultado esperado es que la va a ir muy bien, obviamente por todo ese proceso que ha pasado. Entonces, muchísimas gracias. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias y muchos éxitos en este nuevo proyecto. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a los que lo vieron o lo van a ver más adelante. Gracias por su atención.